Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de reflexión y debate sobre temas de igualdad y no discriminación. Una coproducción de Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED. El COPRED es un organismo descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México encargado de impulsar la temática de igualdad y no discriminación en esta ciudad. El día de hoy trataremos el tema de la afrodescendencia en México y para ello les voy a presentar a mis invitados. Héctor Moreno Soto, que es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro de México Negro AC. También tenemos a Tatiana Alfonso Sierra, experta en temas de afrodescendientes y académica del ITAM. Y a Abel Villanueva Hernández, activista afromexicano. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros, pues, es un tema fundamental hablar sobre las personas afromexicanas o afrodescendientes. Y esa sería mi primera pregunta. ¿Cómo referirnos a las personas afromexicanas, afrodescendientes? ¿Cuál sería, digamos, la connotación o por qué la distinción entre afromexicanas o afrodescendientes? No sé, Pues Tatiana, bueno, quizás yo empezaría primero por decir que, bueno, no hay digamos, los afrodescendientes o los afromexicanos, digamos, en todo el territorio nacional y digamos, en lo que es todo México, no es un cuerpo étnico homogéneo, sino hay una gran diversidad que realmente cuando uno, digamos, yo que cuando empecé digamos, a inmiscuirme en este movimiento por los derechos de los pueblos afrodescendientes o afromexicanos, lo que más me llamó la atención es ver cómo en cada región eran distintos. Digo, sí hay cuestiones que nos unen, sí hay cierta memoria histórica, nosotros mismos nos reconocemos, o sea, cuando vamos, yo me doy cuenta cómo nos reconocemos porque de repente sí hay cosas que nos unen, pero también son, digamos, comunidades muy diversas y pues yo también te pondría también la palabra negro, ¿por qué no? O sea, afrodescendiente, afromexicano y también negro, porque digamos, en algunas regiones así es como se reconocen y así es como ellos mismos se autoadscriben como negros. Ahora, quizás ya lo afrodescendiente y lo afromexicano ya ha llegado, digamos, a partir como de, no sé, de lugares de fuera, como de instituciones quizás, de lugares que tratan como de alguna manera organizar o hacer entendible, digamos, todo este cuerpo social y toda esta gente que está ahí, pero en realidad en cada lugar se llaman de maneras distintas. Eso sería lo que yo empezaría. Bueno, en el caso del término afromexicano, pues es un término académico, el término afrodescendiente mismo es un término académico y posterior a eso un término políticamente correcto. Pero en el caso mexicano, como lo decía Héctor, dentro de la afromexicanidad hay una diversidad impresionante y nos vamos a topar antes que afromexicano otras palabras para autodenominarnos. En el caso de la Costa Chica, Guerrero, Oaxaca, que es de donde yo soy originario, la palabra negro no tiene ningún inconveniente. Sí. Como si la llega a tener en la zona de Mata Clara, de Cuitláhuac, en el estado de Veracruz, donde inclusive para afrodescendencia pues la palabra es jarocho. Ya. Mira, yo quería adicionar a esto que yo creo que el criterio fundamental que se aplica es que las categorías que el Estado y la sociedad tienen que comenzar a usar son las que las comunidades y pueblos reivindican. ¿Sí? Ese es el criterio básico. Entonces, el trabajo ahí en realidad, digamos, frente a la invisibilidad que tú señalabas al principio, es hacer el trabajo de, bueno, ¿cuál es la categoría identitaria que usted utiliza? ¿Cierto? Un poco porque afrodescendiente y afromexicano se convierten en categorías sombrilla para incluir una cantidad de pueblos y comunidades que son absolutamente diversos y que pueden sentirse cómodos o no con ciertas palabras, ¿cierto? Entonces el punto ahí es un poco si construir desde abajo para la política pública, para la atención estatal, ¿no? Para la garantía de derechos y retomar las categorías con las que las personas se identifican en realidad como dentro de esa sombrilla afro-mexicano, afrodescendiente, que sí es más política. Claro, y además el uso de estas categorías, por ejemplo, platicábamos hace un momento relacionadas con el tiempo de la colonia, digamos, con esta categorización de las personas y el uso de la palabra mulato, por ejemplo, ¿no? Para la referencia hacia las personas afro. Y digo afro para hablar en general, afrodescendiente, afromexicana. ¿Cómo miran ustedes, digamos, la utilización de este tipo de categorías? ¿Se vale utilizarlas o cómo lo miran, pues? Si la interacción cultural te lo permite, yo creo que sí, pero por ejemplo, lo decíamos hace rato, la palabra mulato en México técnicamente está en desuso. Si nos vamos a investigar y hacer trabajo de campo en las comunidades, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas mismo, Coahuila y Veracruz,
son palabras que están en desuso. Posiblemente en la Ciudad de México ya no, y es por la característica sobre la afrodescendencia que hoy se encuentra en la Ciudad de México. Pero como tal, como una palabra que reivindique como una esencia cultural o una práctica cultural en México, yo me atrevería a decir que no. Como decía Tatiana, en todas las prácticas de autoadscripción que tienen las diversas poblaciones afrodescendientes de todo el país, yo nunca he encontrado a nadie que se autoadscriba como mulato. Nunca, nunca. La única vez que he escuchado esas palabras vienen más bien de gente que viene como, digamos, de afrodescendientes que vienen de otros lugares, como de Cuba, como de Brasil, donde sí es utilizada, y ellos dicen es que soy mulato. Si encontramos en sus censos y en su literatura, sí es una palabra que se utiliza. Aquí en México yo nunca he conocido a nadie que diga yo soy mulato. Algunos se dicen mestizos, algunos se dicen afromijes, o sea, que quizás tenga algo que ver con eso, quizás es algo parecido, pero así como tal, como mulato, no. Y además, perdón, No, adelante, que tiene está bien. en lugares como Brasil tiene un apoyo político o está literal la palabra introducida en algún ordenamiento jurídico. En México la palabra afromexicano fue un término que se acuñó justo porque se decía que no se podía poner la palabra negro en la Constitución. Entonces que había que encontrar un nombre diferente. Y era la palabra afromexicano. Y así como hoy en el Segundo Constitucional Federal las palabras pueblos indígenas incluyen a musgos, chatinos, tlapanecos, mixtecos y demás. Sí. La palabra afromexicanos hoy incluye a los negros mascobos de Coahuila, a los jarochos de Veracruz, a los negros de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, y así vamos a seguir encontrando los distintos grupos afrodescendientes del país. Pero muchas de estas palabras, inclusive como decías, de la época de la colonia, en la misma época de la colonia estaban en desuso. Sí, eran Entonces, de fuera, digamos, era una manera de referirse a la gente, no una autoadscripción. Pero la apropiación cultural Sí. no se dio, al menos no tenemos un grupo tente en el aire descendiente. O sea, Sí. en el caso de lo afro, hoy tenemos poblaciones que se identifican como negros, pero es por una cuestión color. Yo creo que el primer término académico que apareció sería el de afromestizo y fue con Gonzalo Aguirre Beltrán. Porque inclusive 40, 50, sí. el primer museo sobre cultura afrodescendiente en México se llamaba Museo de las Culturas Afromestizas. Y mira la fuerza de esta cuestión de cómo nombrar, digamos, a las personas desde ciertos lugares, porque ese término afromestizo, hay gente que lo sigue utilizando, se sigue utilizando en la literatura, se sigue utilizando a pesar de que ya no es quizás tan vigente. Sí, Tatiana. Yo quería decir sobre eso dos cosas importantes, que yo creo que hay que diferenciar también en dónde se usa la categoría y para qué, ¿sí? O sea, como primer rasero para el Estado, la política pública, etcétera, usted tiene que reconocer las categorías que funcionan operativamente para la gente, pues son categorías identitarias, ¿cierto? Ahora, otra cosa distinta es decir de dónde viene el término mulato. Yo estoy absolutamente de acuerdo, ¿cierto? Que en México ese es un término con poco linaje social, ¿cierto? En el sentido de que la gente no lo usa, no se siente identificado, etcétera, y en cambio aparte como de la literatura comparada, que siempre lo tiene en América Latina, porque en Brasil está, en Colombia, en los países en donde todas las discusiones sobre identidad y la forma en que el derecho recoge esas categorías es más fuerte, siempre lo tiene. Entonces un poco que, como que llega es una importación un poquito artificial, ¿cierto? Ahora bien, el punto es que sí hay una categoría que comienza a volverse operativa, ¿sí?, para las personas y las comunidades como afromestizo, que efectivamente tiene esa historia en México tan interesante. Pero si hay gente que efectivamente dice, yo soy afromestizo, ahí, digamos, de nuevo el Estado y como el lenguaje jurídico tiene algo que decir, ¿cierto? Y nos permite también un poco entender cuáles son las trayectorias de identificación de las comunidades, porque pasa que la gran mayoría de veces las comunidades que tienen, las categorías que tienen que ver con identidades étnico-raciales son categorías que están asociadas históricamente a desventajas, ¿cierto? Socioeconómicas, sociales y de todo tipo, pero además también a cargas peyorativas. Sí. ¿Sí? Entonces a las personas les cuesta mucho identificarse como indígena, por ejemplo, después de toda una historia de discriminación y exclusión, como negro después de toda una historia. Entonces todas esas categorías vienen un poco atravesadas por prácticas sistemáticas, históricas de exclusión, de manera que la forma en que también vuelven a volverse operativas y se vuelven una herramienta de orgullo y de identidad es un proceso también que uno tiene que comenzar a reconocer, ¿sí? Claro. Sin perder de vista, pues, de dónde surgen, porque muchas veces es como las importan artificialmente, pero de repente eso es una categoría de movilización social. Y si es, digamos, uno también tiene que entender, entonces, ok,
cómo se está usando, quién la usa, quién se identifica con esto y qué representa dentro de la sombrilla de la identidad afro-mexicana. Claro, que era otra de las preguntas que quería yo hacerles. O sea, el tema de la autoadscripción o el tema de la autoidentificación. Hace un tiempo nos visitó en el consejo una persona, una activista de República Dominicana, y me decía, me llama mucho la atención que en México todavía las comunidades afro no, bueno, las comunidades probablemente sí, pero las personas aisladas, digamos, no se autoidentifican como afrodescendientes o afromexicanas en este entendimiento de justo lo que tú decías, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a autoidentificar como parte de un grupo históricamente desigual e históricamente excluido? Entonces, ¿cómo podemos trabajar, digamos, en en ese orgullo identitario, digamos, o en esa ubicación dentro de una autoidentificación o dentro de dentro de una parte colectiva, digamos? Es que lo colectivo lo origina un grupo. Ujú. Entonces, si tenemos un ejemplo muy Sí. claro, hoy actualmente Baja California Sur es uno de los estados con una gran cantidad de población afrodescendiente en México. Ujú. Desde la época de la colonia no tenemos el referente, pero en la época actual sí. Y es por una migración muy fuerte que se está dando de poblaciones de Costa Chica, Guerrero, Oaxaca, Ujú. hacia esa zona del país. Ujú. Entonces, allá está existiendo gente que se autorreconoce como afrodescendiente, pero justo porque se encuentra en colectividad. Es difícil que una persona que sale y vive sola o aislada, rodeada de personas con otra convivencia cultural, Ujú, ujú. se autoidentifique como afrodescendiente. Sí. Y más en México, que es el país no blanco que se cree blanco. Sí. Entonces, Sí. sumémosle todas la carga negativa que en Ujú. México ha significado, no solo de la colonia, sino ya quizás algo muy reciente, posrevolución, la famosa frase hay que mejorar la raza y demás cositas que han permitido que lo negro no sea algo de lo que nos debamos sentir orgullosos. Ujú, ujú. O sea, nadie presume a la abuela negra de la costa o a la abuela negra de Veracruz. Presumes al supuesto abuelo español que Ujú. quién sabe dónde quedó, Sí, pero sí, No, sí, no, es sí, que mi no, abuelo, claro. es que mi abuelo tenía ojos azules. tenía ojos Es que azules. yo tenía una, sí tenía ojos azules, Ujú, así. ujú. Necesitas blanquearte para atrás. Claro. Pero ese es el punto, digamos, de por qué las categorías es importante reconocerlas así. Porque es que justamente como la estructura racializada es tan fuerte, ¿cierto? Lo que estás haciendo es que siempre la gente se sienta obligada a hacer algo distinto que es blanco y azul, qué sé yo, con familia europea, ¿no? Que responde obviamente a una estructura que quiere invisibilizar ciertas identidades y hacerlas menos. Entonces uno se aproxima de forma más, digamos, reconocer cómo funciona. Porque yo creo que hay un tema también en la identidad, la forma de construir las identidades que han sido negadas y excluidas mucho tiempo, que la gran mayoría de veces pasa dentro de procesos colectivos de socialización, pero a veces no. Y la identidad afro en América Latina, en particular de las personas urbanas, Ujú, tiene eso, es otro proceso de construcción identitaria. ujú. Y es un proceso de construcción identitaria, digo, porque estamos haciendo historias de vida de personas afro en la Ciudad de México, que es como que nadie, toda la vida los han conocido y de repente, en los últimos años, como, ah, pero tú eres mi amiga afromexicana, o tú eres mi amigo afromexicano. Y las personas, sí, y esos procesos identitarios son mucho más solitarios y un poco como que se apoyan en procesos colectivos que van surgiendo y que van reconfigurando las categorías, ¿verdad? Pero tienen características distintas. Y ese tipo de procesos tampoco los podemos negar, ¿cierto? Es como si yo descubro, ¿no? Descubro en el sentido de que voy construyendo la categoría identitaria como afromexicana, urbana, que no tengo ninguna relación con los procesos colectivos territoriales, que además también suelen hacerse como de forma muy restringida, ¿cierto? Pues bueno, esa es una identidad también que entra a movilizarse y que es válida dentro de los procesos de construcción de identidad. Ujú. Tomando, digamos, el caso de la Ciudad de México, porque ahí sí, digamos, es una cuestión muy sui generis y quizás es un poquito como lo que nos reúne aquí, pues digamos, o sea, yo sí quisiera un poquito ahora ir a la parte testimonial, digamos, como alguien que se reconoce como afrodescendiente y que nació aquí en la Ciudad de México. Y hay un dato curioso, aquí no hay una comunidad afrodescendiente que en la No. que uno pueda como afincarse, como el caso de Abel, que está Coajinicuilapa, ¿no? O sea, no hay una comunidad. Lo que hay son individuos aislados que por ciertas características o ciertos fenotipos o por lugar de origen son diferentes al resto. En mi caso con mucha gente que yo conozco, porque desde que estoy, digamos, un poquito, digamos, apoyando el movimiento México Negro y todo, he estado conociendo mucha gente que está en mi misma situación, o sea, gente que de alguna manera nos reconocemos
Y cuando compartimos nuestras propias historias nos damos cuenta de una cosa, porque lo he platicado con todos, así. Encontramos un punto en común. Realmente no es tanto que uno como persona se autoadscriba, sino es más bien la sociedad, en primer lugar, te señala, Ya. te recuerda, te dice, ¿tú de dónde eres? Digamos, ahorita tengo el pelo un poco corto, pero cuando me lo dejo largo, se me hace así como afro, ¿no? Entonces, eso de estar caminando por la calle, que te griten calimba, que cuando estás en la primaria y siempre eres el sorullo, eres el capullo, son, digamos, maneras en las que la sociedad siempre te está señalando como que tú no perteneces, tú eres una anomalía, eres algo anormal, y empiezas a crecer con eso. Claro. Y como habitante de la Ciudad de México empiezas a crecer con eso, se generan cuestiones que, digamos, de alguna manera tu identidad, tanto política como esta interna, se ve un poquito afectada. Y es hasta, digamos, cuando ya empiezan estos movimientos, ya, digamos, en la costa, en Veracruz, que uno, digamos, de repente empieza a ver y dice, órale, o sea, sí hay, siempre han estado aquí. Por alguna razón yo quedé aislado, igual otras personas, pero lo que solamente quisiera regresar a esto. Fue, en primer lugar, es la sociedad, el estigma y el racismo, por lo menos en este contexto, los que señalan quién sí es normal y quién no es normal para los estándares. Sí, por supuesto. ¿Querías agregar algo, Abel? Sí, además, no sé, el efecto Ciudad de México es el efecto medios de comunicación. Y, ojo, Claro. la Ciudad de México es el lugar donde a más personas afro se les decía o negrito Bimbo o que era el monito del bambucha de Fanta. Entonces, son cuestiones que no te van a permitir sentirte orgulloso de algo que provoca que la gente te discrimine. Entonces, yo soy un afrodescendiente que sale de la Costa Chica de Guerrero, que se encuentra en la Ciudad de México. Tengo tal vez una paisana en Iztapalapa, otra por Barranca del Muerto y una más en Ecatepec. No estamos en colectividad y sería muy difícil generar esa colectividad en la Ciudad de México. Claro. Ese es otro factor. Déjame decir una última cosa frente a eso de las categorías, porque eso justamente como la Ciudad de México, ¿no? Que estamos, es muy importante como también entender que es que todas las categorías de la forma en que se clasifican a las personas en las sociedades siempre tiene que ver con el contraste, en particular las étnico-raciales. Entonces, en un lugar en donde todos somos, digamos, todos lucimos así, ¿cierto? Pues no hay cómo diferenciar. Entonces, por eso también es importante entender, ¿cierto?, cómo funcionan, cuándo se usan para discriminar y cuándo las personas y las comunidades le dan la vuelta a eso para decir, bueno, mira, tú que me has llamado negro despectivamente toda la vida, te voy a decir en realidad esto sí hace parte de mi identidad y vale en el mismo nivel que tú X, Y, Z, pero solamente a partir como de los distintos grupos es que también es posible entender cómo se construyen, ¿no? Claro. Vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos con esta discusión. Muchas gracias. No le cambien. Bueno, pues continuamos platicando aquí con Héctor, Abel y con Tatiana. ¿Por qué sigue estando invisibilizada la comunidad, las personas afro en México? ¿Por qué todo esto que hemos estado platicando justamente, por qué sucede? ¿Por qué creen ustedes o cuál es su diagnóstico? Desde una perspectiva internacional. Yo creo que no, la pregunta es muy difícil porque es muy amplia, pero además también es causal. Y entonces, pues como muchas cosas, no hay como una causa única, pero yo creo que en perspectiva regional hay unas características de la forma en que la nación mexicana se ha construido que ha hecho que el debate sea más difícil de empujar, ¿cierto? Eso por un lado. Porque México, a diferencia de otros países de América Latina, ha construido este mito sobre el que además hay muchas cosas pues escritas de moda, ¿no? Sobre la raza cósmica. Pero la raza cósmica mexicana no es como el mestizaje del resto de los países, que el mestizaje es, aquí todos nos revolvimos y se acabó. La raza cósmica hace como una cosa bastante interesante o tramposa y es que retoma, ¿cierto? Como tenemos algo mágico y cósmico de nuestra cultura indígena y luego eso nos da una especie como de supremacía, pero hay que borrarlo igual, ¿sí? Pero el hecho solamente de que retome algo que el resto de los países de América Latina borraron, hace que volver a retomar las diferencias sea más difícil, ¿sí? Eso, por un lado, yo creo que juega en términos de construcción de nación. Juega también que la movilización de los pueblos indígenas en México es muy fuerte y ha sido muy fuerte en el momento, digamos, de las transiciones, de las constituciones multiculturales en América Latina, que el movimiento indígena fue muy fuerte en todas partes, ¿sí? El mexicano fue
muy fuerte y sigue siendo, digamos, muy fuerte con sus fragmentaciones y todo, y ha hecho, digamos, que las otras categorías estén un poco más al margen, digamos, ¿no? Eso, hay unas explicaciones que dicen que eso tiene que ver con factores demográficos, pero en realidad no siempre, como la demografía no explica, o sea, cuántas personas son no significa que la gente no se movilice, ¿no? Claro. Pero hace que un poco el debate esté dominado también por otros referentes distintos a los de América Latina, ¿sí? Y en México hay esa construcción de nación por siglos ha dicho que los afrodescendientes no están en México. No, claro, ahora con Sí, la que no discusión hay. de la reforma constitucional, mucha gente era como, pero ¿por qué se va a reconocer a las personas afromexicanas en la... O sea, no hay personas Claro. afromexicanas. De hecho, las personas afrodescendientes en nuestra historia han sido blanqueadas, Exacto. ¿no? Digo, y entonces en ese sentido, no sé, qué... Sí, no, déjame solo decir, como también porque tienen un referente racial muy claro, ¿no? Racial en el sentido de si yo veo que eres lo suficientemente negro, que es como, Ujú, ajá. ¿cómo así, no? Entonces tienes todas esas historias de los afro no son de acá, entonces no eres mexicano, entonces Sí. tú de dónde eres, Ujú. entonces vienes de otra parte. Y sí, digamos, es como, bueno, si eres mexicano, claro, pero en realidad no eres una persona negra, Ujú. eres mezclada, ¿no? Muy como que es moreno. muy fuerte, muy moreno. Que ha hecho que el debate y las categorías sea más difícil de movilizar, ¿no? Sí, sí, a ver. Bueno, Tatiana dijo algo importantísimo, el Estado-Nación. La Ujú. construcción del Estado-Nación en México es lo que ha hecho que se tenga el nivel de desconocimiento que se tiene en México. Se escucha como, y quizás hasta tedioso, estarlo repitiendo tanto, pero el haber blanqueado a personajes como Guerrero y como Sí. Morelos es lo que ha permitido que el desconocimiento en México sobre la raíz afrodescendiente continúe y se encuentre en todos lados. No vamos lejos. Hoy la identidad afrodescendiente veracruzana, inclusive en el puerto, la ciudad que construyeron los afros en México, bueno, hoy todo el mundo piensa que es moreno porque es cubano Ujú. o porque la abuela era cubana. Entonces borras de entrada todo un proceso de mestizaje y de historia que la gente no va a conocer no por su culpa, sino porque realmente la historia se borró. No hay libros de texto en México que permitan que se difunda la historia de los afrodescendientes, de cómo llegaron personas africanas esclavizadas, porque aquí no llegaron esclavos, llegaron personas esclavizadas. Ujú. Y su proceso de llegada a este territorio es muy diferente al pueblo judío, por ejemplo. Hoy todavía en México nos hemos topado con discursos que son como, claro, muy bien, bienvenido, y nos encanta la raíz africana, como la raíz judía y la raíz china. O sea, aún así se intenta como darle el lugar a otros grupos cuyo proceso de llegada a nuestro país fue muy diferente. Y es lo que hoy permite que cuando personas afro de comunidades como Guerrero, Oaxaca, que es lo que en su mayoría me ha tocado conocer más a mí, rompen esta frontera regional, se topan en su momento con un ¿de dónde eres? Seguramente centroamericano, canta el himno nacional, tu credencial de lector, no te creen que sea tuya, creen que es falsa, porque en México no hay negros. Claro. Y si a eso le sumamos discursos de personas que representan al mismo Estado, Ujú. demostrando un desconocimiento sobre afrodescendencia, pues la historia para las poblaciones no va a acabar nunca. Claro. Claro, bueno, y digamos, cuando hacemos como la comparación como a nivel regional, pensando en el caso como de Colombia, de Brasil, pues vamos, por ejemplo, en México, pues realmente las poblaciones, digamos, de origen afrodescendiente se distribuyeron por todo el país. Hubo un intercambio genético en sus diversos lugares, un intercambio cultural, que hizo que cada una tuviera un desarrollo distinto. Entonces, digamos, a veces cuando uno revisa estas poblaciones, pero viéndolo con una mirada digamos, de lo que es el racismo clásico, que tiene que ver con color, pues sí uno puede decir, órale, o sea, cuando vas, así, y me lo han dicho, es que en Cuba sí hay negros, es que en Brasil sí hay negros, es que en Colombia sí hay negros. Y hay una cuestión histórica que hizo que digamos, que estuvieran en ciertas regiones, pero aquí en México realmente, digamos, hay que ver la historia, cómo se distribuyeron en tantos lugares, pero una cosa que a mí me ha llamado la atención es cómo con esta creciente movilización, digamos, de este orgullo, por decirlo de alguna manera, pues digamos, a ciertas poblaciones que antes no se sentían identificados con eso, ahora lo están empezando a hacer. Poblaciones que todavía siguen aisladas. En Zacatecas, en Coahuila, en todo lo que es el Camino Real de Tierra Adentro, hay muchas que realmente hasta allá, digamos, no ha llegado hasta allá todavía este movimiento por cuestiones que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con desigualdad, por muchas cosas, pero quisiera terminar con
una cuestión que me tocó vivir, que fue una cosa así muy hermosa, que fue cuando fue el encuentro de pueblos negros en Mata Clara, en Yanga. Es la primera vez que, digamos, el encuentro sale de Oaxaca y de Guerrero y se va a Veracruz. Entonces yo, como ya saben, siempre estoy metido ahí ayudando y todo, lo que a mí me llamó mucho la atención fue ver cuando se encontraban las mujeres de Mata Clara y las mujeres de la Costa Chica, o sea, lo que platicaban, o sea, no se conocían, o sea, sabían de ellas, pero no, una cosa es eso y otra cosa es verse. Cuando salieron los Diablos a la escena, la gente de Veracruz estaba fascinada. O sea, hubo un intercambio cultural en el cual todos se vieron reconocidos. Entonces yo dije, wow, o sea, esto apenas está empezando a arrancar y hay que tener muy claro esto. Tenemos que quitarnos la visión racista del color y empezar a ver también en términos culturales. Ajá, sí. Sí, justo ese era otro tema que quería yo tocar con ustedes, justo el tema de los desarrollos culturales, ¿no? Ahora en julio tuvimos la fiesta en Copret, festejamos, conmemoramos la memoria de Nelson Mandela, así se llama nuestro Instituto de Educación, y tuvimos la visita de los Diablos, y entonces, de Coajinicuilapa, y entonces a mí me llamó muchísimo la atención todo este desarrollo cultural alrededor justamente de las personas esclavizadas que llegan a la costa de Guerrero, y cómo a partir de eso empieza todo este desarrollo cultural a partir de este baile, pero además, o sea, junto con otras manifestaciones culturales. Y entiendo que dependiendo de las comunidades, el problema de la Ciudad de México que mencionaban que justo está atomizada, digamos, la presencia de personas afrodescendientes en la ciudad. Entonces, ¿cómo comparten, digamos, los desarrollos culturales? O sea, ¿son muy distintos o son muy parecidos? O sea, porque, por un lado, o sea, ¿hay esta identificación cultural o son desarrollos culturales regionales que a lo mejor no tienen que ver el de Guerrero con el de Veracruz? ¿Y cómo poder lograr eso en la Ciudad de México? Porque justo, o sea, ante una ausencia de comunidad cultural, pues tenemos una ausencia de autoidentificación y justo, pues sí, la pérdida de referente. No sé si lo pudiera explicar con el tema Encuentro de Pueblos Negros, pero como lo mencionaba Héctor, el Encuentro de Pueblos Negros es este evento que se creó en 1997, que las poblaciones de Guerrero y Oaxaca, específicamente de esta región llamada Costa Chica, se juntaban en una especie de festival con una demanda de recursos y expresando que su cultura era diferente a la de otras poblaciones que había alrededor, y eso era porque existía una raíz africana, o como todo el mundo lo decía ya, una raíz negra, y empezaba a hablarse de la tercera raíz. Cuando llega este choque, porque al menos yo creo que así lo vimos varios, cuando llegó este choque, este contacto entre personas de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, con sus expresiones, inclusive con su gastronomía, y llega a Veracruz, a una zona afro también, con sus expresiones y su gastronomía, hubo sorpresas por ambos lados, pero también hubo como una plática de interacción. Yo recuerdo mucho en la parte de la cocina, que las señoras hablaban de esto, como, pero bueno, entonces, a ver, al chileajo de ustedes, nosotros le decimos salsa de puerco, pero le ponemos esto, y la diferencia es esto y esto. Entonces, ese intercambio permitió comprender como el desconocimiento mismo de dos grupos culturales que tienen la misma raíz, pero que han estado aislados, inclusive por la misma construcción del Estado-Nación. Porque quizás en Veracruz hay gente que sabe que existe afro, que existe una raíz afro, como lo pasa en Guerrero, pero no tienen esta conexión. Inclusive hay personas que hoy podríamos encontrar similitudes entre lo afro de Tuxpan y lo afro de Florencio Villarreal en la costa de Guerrero. ¿Qué es lo que tienen en común estos dos lugares? Que ambos puntos pertenecieron al estado de Puebla en un momento. Entonces eso nos puede dar una explicación, pero no tenemos dónde estudiar. Al generar estos choques, y si a eso le sumamos llegar a la Ciudad de México, donde no existe un debido fomento a las expresiones culturales afro, se va a perder. O sea, yo lo vería desde esa perspectiva. La invisibilidad de las personas afromexicanas es porque técnicamente nadie sabe de entrada qué son las personas afromexicanas. Y no existe realmente un programa o, ¿cómo decirlo?, un plan para rescatarlo desde la perspectiva del Estado. Están estos proyectos y que en su momento el movimiento de Veracruz se junta con este encuentro de pueblos negros de Guerrero y Oaxaca, y hoy logró que 3 estados unieran su afrodescendencia. Y un año después, en el 2018,
este encuentro de pueblos negros llega al nacimiento en el municipio de Musquis, en Coahuila, con otra perspectiva, con otra cosmovisión, pero que hoy por hoy están generando esta identidad afromexicana a nivel nacional. Pero realmente ahorita el proceso de los afros es muy nuevo. Estamos hablando de 1997, 22 años ahorita, y que ya estén unidos 4 estados, hoy la Ciudad de México también, pues no es algo que va a ser de la noche a la mañana, No, claro. porque se tiene que luchar contra una invisibilidad de 200 años por lo menos. Sí, por supuesto. ¿Y qué pasa? Es que justo, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en la construcción cultural afro de Estados Unidos, que es una construcción cultural, o sea, no pasa tanto por un tema de tonalidad de piel, sino más por una construcción cultural de identidad, de pertenencia a una forma de ser, ¿no? Y noto una ausencia de eso, por lo menos en la Ciudad de México, por supuesto, Bueno, ¿no? en eso Sí. yo quisiera comentar un poquito. Bueno, yo, aparte digamos, de ser profesor y todo eso, soy también músico tradicional. Soy arpista. O bueno, soy aprendiz de arpista, porque eso es muy, la verdad, o sea, la verdad. Yo sí, digamos, de alguna manera, cuando empiezo a analizar, por ejemplo, la música tradicional digamos, de las regiones afro, sí hay patrones rítmicos que de alguna manera sí comparten. El uso de la tarima, por ejemplo, en México, por ejemplo, los afrodescendientes no tienen tambor. Hay leyendas que dicen que la Santa Inquisición lo prohibió. El hecho es que los negros en México no tienen tambor, pero tienen tarima. Y ahí en la tarima es donde se ubica, digamos, de alguna manera, lo que sería el tambor en otros lugares. Entonces, cuando uno analiza, digamos, esos ciertos patrones, ciertos contratiempos en la música, sí empiezas como así como a ver, ¿no? Y dices, órale, y también en Michoacán y también en Veracruz. Y lo que sucede en la Ciudad de México es que también, digamos, estos periodos de violencia tan terrible que hemos estado viviendo últimamente, ha hecho que en la Ciudad de México hay oleadas de gente que está llegando aquí a México, de migrantes, que están llegando de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz, de muchos lugares, y se empiezan a reunir en ciertos lugares, y empiezan a recrear su cultura, y empiezan a dar talleres. Yo, digamos, la parte que yo sé, por ejemplo, de arpa, la he aprendido en uno de estos talleres, donde la gente que viene recién de Guerrero se empieza a juntar y empieza, digamos, de alguna manera, ya estamos aquí, pues de repente alguien trae el arpa y empiezan a hacer talleres, y se empieza, de alguna manera, ahorita hay un movimiento un poquito subterráneo, no tan masivo, de gente que está empezando a recuperar esto, y de repente te encuentras, y lo vimos en el 20 Encuentro de Pueblos Negros, grupos, por ejemplo, que tocan música de Oaxaca, del son de artesa, y son de aquí, y son gente que ha aprendido con gente de allá, que tocan sones de tarima, gente que hay 2 bandas de chilenas, yo he tocado chilenas, hay bandas de chilenas que son gente de aquí, que escuchó esa música, la aprendió y la está reproduciendo de alguna manera, y digamos, de alguna manera, sí hay un movimiento un poquito subterráneo, obviamente fuera de la institucionalidad, gente que realmente lo hace por el gusto de hacerlo, pero sí existe y se está moviendo. O sea. Tatiana. Sí, no, yo quisiera adicionar que hay, digamos, alrededor de la cultura es una posibilidad también, ¿cierto?, de movilizarse colectivamente. Pero triste y paradójicamente, paradójicamente no, porque esos, digamos, los patrones históricos muestran eso, y es que la fragmentación de las personas afrodescendientes, para usar esa categoría amplia, pues se debe a prácticas estatales, que en donde básicamente usted tenía políticas de asimilación o políticas abiertas de exclusión y discriminación. Entonces, por eso usted tiene como ciertos patrones geográficos que luego efectivamente en los encuentros puede como reconstruir comunalidades, cosas en común, porque digamos hay historias que se reconstruyen, etcétera. Pero también la forma en que las sociedades estigmatizan, discriminan y excluyen, no en vano las categorías son tan difíciles de recuperar, ¿sí? Y eso también es un elemento para poder entender cómo las colectividades se van juntando, en particular porque en la Ciudad de México también, no solamente por la historia, sino que en la historia más reciente, y eso va a seguir pasando, ¿cierto? Y es que muchas más personas se desplazan de otros estados a la Ciudad de México por razones de seguridad, y entonces un poco como que comienza la gente a ver, ah, sí, ¿tú de dónde vienes? Y entonces eres otra cosa, etcétera. Pero eso significa que alrededor de esas experiencias también se movilizan esas identidades, incluso si las personas no reivindican una característica cultural particular, ¿no? Y creo que eso es importante también verlo como en movimiento, básicamente. Claro, y también ¿no? con la migración ahora de Centroamérica principalmente, pero también de muchos otros lugares, ¿no? Que pues también eso abona, digamos, a la construcción también y a la reivindicación cultural, sobre todo, ¿no? ¿Querías agregar algo? No, quizás también la otra cosa que puede pasar en Ciudad de México muy rápido es, yo al menos así lo veo, se está empezando a generar una competencia entre la afrodescendencia.
porque existe esta afrodescendencia de la historia muy reciente por migraciones inclusive de países africanos que hubo en los 70s a nuestro país y que hicieron familia en la Ciudad de México y que hoy son mexicanos y es parte de la afromexicanidad, pero no es la única afromexicanidad. Y la Ciudad de México tiene las características de las que habla Héctor. O sea, chilenas en la Ciudad de México se han tocado todo el tiempo. Hoy mucha gente en la Ciudad de México sabe que la chilena tiene este enriquecimiento, se lo dieron las poblaciones afrodescendientes. Es quizás lo que está pasando. Y es cuando, es lo que les digo hace rato y sin caer a conflicto, es cuando a veces no rescatamos afrodescendencia y sino que intentamos africanizar. Es como las cosas que pasan en la Ciudad de México que realmente solo pasan en la Ciudad de México. Muy bien, pues ahorita continuamos platicando sobre esto. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. Bien, pues estamos de vuelta platicando con Héctor, con Abel y con Tatiana. Bueno, pues tenemos ya un reconocimiento constitucional en el artículo 2 de la Constitución General y también en la Ciudad de México, en la Constitución, en el artículo 11 está reconocida la obligación, digamos, de establecer medidas positivas hacia las personas afrodescendientes. ¿Qué le toca hacer al Estado? Porque ya tenemos un reconocimiento constitucional, que esto tiene que aterrizarse en políticas públicas, tiene que aterrizarse en, pues, el trabajo conjunto con las personas afrodescendientes, con las comunidades afrodescendientes. ¿Qué tenemos que hacer? La pregunta igual. Lo que siguen son leyes secundarias, eso no le queda duda a nadie. Y justo lo que sigue es no permitir que a nivel federal suceda lo que pasó en algunos estados con sus constituciones locales. Porque este reconocimiento constitucional federal viene de un proceso de exigencia y de lucha, pero en su momento teníamos 2 constituciones que ya habían reconocido a población afro, Oaxaca y Guerrero respectivamente. Pero no existió realmente una ley secundaria. O sea, en el caso de Guerrero... Se reconoció y ahí se reconoció ya, y en el caso de Guerrero algo muy, muy, muy específico, la ley 701 de los pueblos indígenas del estado de Guerrero. Hoy es la ley 701 de los pueblos indígenas y afromexicanos del estado de Guerrero. Solo anexaron una palabra a una ley que no está construida a partir de sus sistemas de convivencia. Es lo que no se puede permitir que pase a nivel federal. La misma ley secundaria es lo que va a obligar a que ciertas instituciones del estado optimicen sus recursos o su trabajo en beneficio de las poblaciones afro. Educación, salud, vivienda, comunicaciones y transportes creo que tienen que ser las principales si tomamos en cuenta la situación de las poblaciones afro. Porque el movimiento afro no empezó nada más porque las comunidades quisieran bailar la danza de los diablos por todo el país. No, es porque faltaba carretera, faltaba escuelas, faltaban hospitales, faltaba inclusión de su historia misma en los libros de texto. Y es lo que sigue. O sea, lo que sigue es vigilar que el reconocimiento constitucional sea efectivo. Claro, que haya una inclusión efectiva. Totalmente. ¿No? Sí, Tatiana. No, a mí me gusta pensar es en términos del cómo y no solo el qué, ¿cierto? Porque yo sí creo que es como, eso es claro, y hay unas cosas que uno tiene que tratar de evitar. Por ejemplo, evitar que en la regulación, ¿cierto? Bien con leyes secundarias o bien incluso en los procedimientos más básicos, lo que el Estado comience a hacer es asignar expectativas arbitrarias a la población afromexicana, ¿sí? Es como, yo asumo, me imagino que los afromexicanos y las afromexicanas son de tales características y entonces de repente está en un reglamento que las comunidades te tienen que demostrar cosas, no te tienen que demostrar nada, ¿no? Y eso es un vicio muy común con estas reformas. Entonces la forma de aterrizarlo tiene que implicar no imponer expectativas sobre esas comunidades, identificar claramente en dónde hay efectivamente acceso asimétrico a bienes y servicios y derechos, ¿no? Y hacerlo de forma participativa, básicamente para no replicar a través del reconocimiento de la legislación los patrones de discriminación que ya conocemos. Y creo que ese cómo te da pautas para hacer procesos participativos amplios, grandes, en donde no vayas a equiparar a la población afromexicana a los pueblos indígenas, porque no son, ¿cierto? Donde te quepa la diversidad dentro de las distintas comunidades afromexicanas y que efectivamente garantice en la práctica, ¿cierto?, el acceso a los derechos, más allá de la fórmula retórica que una reforma abre, ¿no? Es una gran oportunidad, pero hay que estar atento al cómo desarrollar la vigencia de los derechos o hacerlos vigentes los derechos.
Sí. Bueno, y en este sentido sí, sí va a ser necesario un debate muy interesante porque, digamos, las necesidades, o no sé, digamos, no sé cómo decirlo sin que suene feo, los rezagos, las desigualdades que existen en regiones de población afrodescendiente son completamente distintos a los que existen aquí en la Ciudad de México. Ujú. O sea, allá, por ejemplo, hay ciertas cuestiones de política pública que sí se pueden implementar, ciertos ramos que sí se pueden, digamos, fortalecer, pero en el caso de la Ciudad de México, yo diría, yo estaba pensando, a ver, becas, o sea, ¿cómo se podría atacar el problema aquí? Y yo estaba pensando, bueno, si aquí, digamos, la mayoría de la población afrodescendiente está atomizada, realmente, ¿qué es lo que digamos, el afrodescendiente, qué es lo que sufre aquí en la Ciudad de México? Los Ujú. niveles socioeconómicos no son los mismos, no se sufre la misma pobreza ni la misma desigualdad. ¿Qué es lo que se sufre aquí? ¿Qué se sufre aquí? Digamos, cierto reconocimiento a nivel cultural, cierto Ujú. reconocimiento dentro de, digamos, la currícula educativa, Ujú. que se sepa que existen, que se sepa que están allí. No sé, digamos, digamos, el debate sería pensar qué sería, o sea, cómo la política pública se implementaría aquí en la Ciudad de México. Aquí sí le veo como que aquí sería de otra cuestión, o sea, de una manera un poquito distinta. Entonces, eso es ¿Querías como la decir algo, tarea. Abel? Sí. Creo que de entrada es Sí. comprendiendo la afromexicanidad, en el cómo va a ser, de entrada, las personas encargadas de ejecutar este reconocimiento o diseñar e implementar estas políticas públicas, es conociendo la afromexicanidad. Ujú. Yo al menos en donde podría yo encontrar problemas, o creo que ya se empezaron a encontrar, quizás en el tema INPI, es con el tema de la Ciudad de México, los barrios originarios y Ujú. pueblos indígenas de la Ciudad de México. ¿Que puede esa ley aplicar a los pueblos afros? Sí, Ujú. pero de acuerdo a las características de los programas y de los lineamientos que hoy se tienen, los afromexicanos no entrarían, porque la Ciudad de México tiene un barrio chino, pero no existe un barrio afro. Claro. Tenemos Ujú. población afromexicana ubicada en distintos Ujú. puntos de la ciudad, pero no en un mismo punto colectivo. Sí. Y los procesos que hoy emanan de esa ley son para personas que viven en colectividad y que pueden demostrar inclusive quizás una ubicación o dominio de un territorio. Ujú. Ese no aplicaría para los afros. ¿Y por qué no aplicaría? Porque no se conocen las características de la afromexicanidad de la Ciudad de México. Ujú. Sí, Sí, Tatiana. igual hay Ujú. como en los procesos de reclamo con todos esos nuevos instrumentos y reconocimiento, cosas en los procesos sociales que son muy interesantes y es como efectivamente eso no pasa. Pero ¿qué tal si un día efectivamente alguien dice sí, en este barrio y haces un reclamo análogo al de los pueblos originarios? Y entonces yo creo que donde el Estado también tiene que estar preparado en sus distintos poderes es para poder reconocer eso. O sea, ese es un reclamo que la ley permite que la gente movilice, ¿cierto? Y comenzar a distinguir también tipos de reconocimiento de derechos individuales y Ujú. colectivos, ¿no? Digamos, Ujú. igual que como si los pueblos indígenas, digamos, como persona que pertenece a un pueblo indígena, tienes como toda una, digamos, una carta de posibilidades, ¿verdad? Y como colectividad, como comunidad tienes otra. Piensa, no sé, la consulta previa. Ujú. La Ujú. consulta previa Claro. no aplica para un individuo que No. es parte de un pueblo indígena, pero sí aplica para un pueblo indígena, una comunidad indígena, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, como que hay distintos niveles de reconocimiento Ujú. que, digamos, la ley como que ignora o reconoce de forma muy cruda, pero que el Estado tiene todas las posibilidades para llenarlo de contenido sociológico en serio, ¿sí? O Ujú. sea, vas y te paras ahí y entiendes y construyes la política pública con las personas y vaya, ahí va a estar toda la diversidad, Claro, digamos que, ¿no? o sea, pensaba yo, por ejemplo, o sea, como en dos partes, ¿no? Una parte que pasaba por el reconocimiento de la desigualdad étnico-racial, que digamos, esto vendría acompañado inclusive de la desigualdad de personas indígenas, ¿no? O sea, Sí. cómo la tonalidad de piel o las características étnicas raciales de una persona le impiden el acceso igualitario a derechos. Y por otro lado, la parte como comunitaria cultural, ¿no? O sea, cómo apoyar, cómo fomentar, cómo, pues sí, colaborar, digamos, como Estado o como autoridad en esta identificación y en esta formar parte, digamos, de un algo. O sea, lo pensaba más desde el punto de vista cultural, digamos. O sea, a través, digo, se me ocurre de lo más sencillo, el festival o el eventos, digamos, de tono puramente cultural. Y la parte de reconocimiento, como mencionabas hace un momento, no sé, becas, medidas positivas en general para la inclusión de las personas que han sido excluidas y que han sido tratadas desigualmente por sus características étnico-raciales. No sé. Pues, perdón, Sí, sí, haría- sí. Yo haciendo como, yo creo que
No, dale. Haría falta también, o sea, digamos, pensar en cómo generar también un cambio cultural, Sí. porque, digamos, yo cuando pienso en estos temas, yo pienso en una cuestión que yo le empiezo a llamar como una especie como de economía del cariño, Ajá. que se da inclusive hasta a nivel familiar. Sí. O sea, dentro de la familia siempre hay un negro y hay un güero. Sí. Y por Sí. alguna razón al negro se le trata peor que al güero. En toda familia, o sea, cuando empezamos a analizar a nivel micro cómo se maneja inclusive la propia familia, Sí. nos entendemos que es un problema cultural que realmente yo a veces me pongo a pensar cómo atacar eso solamente con cuestiones de muy largo, o sea, digamos, de muy largo alcance. Y digamos, una de las cuestiones que podríamos empezar a hacer es primero empezar a pensar, en cada familia hay un negro. Ujú. Y en muchas ocasiones no es que sea afrodescendiente, solamente tiene que ver con cierta tonalidad de piel. Sí. Ahora, esta persona se puede autoadscribir como afrodescendiente y ser parte del movimiento y empezar a luchar, no lo sé. Pero Ujú. de entrada el señalar eso, o sea, el señalar que existe una economía del cariño, digamos, de las emociones dentro de la estructura familiar, o sea, para empezar así, ya si lo empezamos digamos, a ver, digamos, a nivel más macro, ahí es donde encontramos la cuestión de la discriminación dentro de la escuela, Claro. y cómo se va perfilando todas estas personas, cómo se van perfilando de alguna manera, que ya al final de su vida o ya cuando llegan a cierta edad, ya son incapaces de poder ver cualquier cosa. Realmente ya cualquier cuestión que tiene que ver con el color, uno escapa, se corta el pelo, no sé, uno trata de visibilizarse ya uno mismo para escapar de esto. Y es justo la representación, ¿no? Algo que platicábamos también antes de entrar al aire. El tema de, por ejemplo, la invisibilización en las telenovelas, en los programas, en las revistas, en todos lados, En ¿no? todos lados. O la exotización, que es O el la- otro extremo, por ¿no? supuesto. Entonces es como tienes una persona indígena y solamente ocupa ciertos roles, Claro. ¿cierto? ¿No? Si tienes una persona afro, entonces solo baila o juega fútbol. Toca Sí. Es como, bueno, no puede hacer, no sé, ser profesor de la UNAM. Claro que Sí, puede ser profesor, claro. ¿sí? Como que siempre estás corriendo ese riesgo igual y yo sí creo que es bueno tener en cuenta, además que digamos que las esferas no están separadas. En ese informe del Colmex y de Patricio Solís es lo más impresionante es efectivamente dentro de la familia, Ujú. ¿cierto? Y el Exacto. Estado, con una reforma constitucional, tú no vas a cambiar No, eso, claro. obvio, nadie cree eso, ¿correcto? Ahora, con discursos construidos desde el Estado, en donde eso comience a tener valor, con políticas y programas, digamos, en la parte cultural y etcétera, de repente ahí hay procesos de retroalimentación, ¿no? Que vuelven a espacios mucho más micro, ¿sí? Como un asunto de cuando tú dices, bueno, ¿por qué me andas tratando así distinto al que es el güerito o el güero o lo que sea, ¿no? Cuando la gente comienza a oír discursos sociales en donde esas ideas circulan, también puede comenzar a cuestionar Claro. sus interacciones estas micro y campañas- viceversa, ¿no? Empezar a Como- hablar de la diversidad sobre todo, y que es una diversidad que siempre ha existido, que a veces se ha, digamos, de alguna manera, a veces se ha ocultado diciendo que nuestra raíz es indígena o europea, es decir, hay otra, poner a Yanga en los libros de texto, que todo el mundo Claro. sepa quién es Yanga, que todo el mundo lo sepa, o sea, por favor, eso, o sea, en sí ese Claro. tipo de cuestiones podría generar que, digamos, en otras generaciones ya se empiece a cambiar la percepción, Sí. que un niño lea, a ver, Yanga, Guerrero, Morelos, los afrozapatistas, ¿no? O sea, están Sí, ahí, son sí. parte de la historia de México. No, y en la misma publicidad, ¿no? Digo, que Claro. siempre nos venden como, es que es aspiracional. Bueno, pero, o sea, ¿qué Gravísimo. quiere decir que es aspiracional? O sea, mi tono de piel no va a cambiar, Pero es aún ¿no? más grave. O mis características, ¿no? O sea, sí, perdón. No, perdona que te interrumpí, Sí. pero es que cuando es que es aspiracional, aún más grave, Pero, porque lo que tú ajá, me estás diciendo es que exacto. la forma en que yo luzco no Está se mal. vale. Está bien. ¿sí? Está mal, tengo Y que es que mejorar. no solo va a ser una cuestión que fomente el Estado o a partir de Sí. leyes, eso tiene que ser general y con Ujú. distintos con distintos sectores de la población. A ver, algo Ujú. elemental que dijiste hace Ujú. rato, las telenovelas. Ujú. México es el país que más telenovelas consume y que en su momento más telenovelas exportaba. ¿Cuándo has visto personajes afros en las telenovelas mexicanas que Y los si había, retraten como Era mexicanos? absolutamente exótico y ridículo. Y eran extranjeros. así, Eran digamos. extranjeros. Sí, Entonces, sí, 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 tenemos sí, sí, actores, sí. inclusive actrices Sí. negros, y si te Ujú. quieres cerrar a eso, Ujú. los teníamos en México. Sí. Pero hacían personajes de extranjeros Sí, en el mismo México. sí, Entonces, frente a eso, pues vas a tener la construcción de identidad que se tiene ahí en México. claro. En México realmente la gente no puede sentir a una persona afro como mexicana Mm. porque no lo tiene en su visión. O sea, en esta visión de construcción de sociedad no lo tiene. Eso del lado de la televisión. En el lado educativo, ¿dónde has visto que Guerrero y Morelos Yanga, era o sea, afro? Yanga mismo para el estado de Veracruz. Imagínense.
O sea, inclusive hoy, de la manera en que se retrata en el proceso colonial a las personas que estuvieron en México en calidad de, bueno, esclavizadas, perdón, pero es insultante y Sí, es sí. incoherente cómo es que los especialistas en el tema académico y educativo y pedagógico permitan la creación de esos contenidos. Ya. O sea, en el caso de Guerrero se tiene, muy polémico este libro, Sí, la sí, página 40 del sí, no, libro de está tercer espantoso. año de Ujú. Guerrero, Ajá. 2 niños llenos de tierra en el suelo tocando un tambor. De entrada, la población afrodescendiente del estado de Guerrero no es tamborera. No, no hay tambor. No hay tambor. Y esa es la forma en la que se muestra lo afro. Y simplemente es de niños afromexicanos. Sí. Y se acabó. No hay más. Sí, sí. Sí, sí, sin entender, digamos, la diversidad. Sí, yo solo como para, sí, me imagino que vamos a terminar, sí quiero como volver a mencionar que ahí hay un riesgo igual que uno siempre debe evitar, ¿no? Y es exotizar y esencializar, digamos, que reproduce como las prácticas de discriminación, porque además es muy fácil, es como, afros, bueno, tambores, digamos, porque se te Ajá. ocurrió, ¿sí? Y eso desde los discursos estatales, cuando uno tiene oportunidades nuevas, de estructuras legales nuevas, es muy grave y muy riesgoso y se cae muy fácil, Ujú. porque es más fácil que alguien en la Ciudad de México desde su escritorio imagine cómo son la población en Coahuila, ¿cierto? O en Guerrero, en vez de que haga la tarea como debe ser, pero hay Claro. formas en que se puede hacer la tarea como debe ser. Y dimensionar como las consecuencias que puede tener. Exacto. Porque, por ejemplo, en México, yo me atrevo a decir que a nivel región, es uno de los países que más exotiza a la mujer afro. Y los casos de hipersexualización de Sí. mujeres afros que tenemos en México realmente son alarmantes. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos ahorita las instituciones adecuadas para identificar y darle solución. Y las pocas que tenemos están como limitadas a ciertos sectores. Por ejemplo, COPRED. COPRED no se puede ir a Guerrero a visibilizar a mujeres Sí, hipersexualizadas. sí, sí. Guerrero no tiene un consejo. Y a CONAPRED no le dan los brazos para llegar a todo el territorio Es que no nacional. llega. Pero COPRED puede hacer convenios interinstitucionales con otro tipo, ¿no? Sí, O sea, sí, lo que quiero decir podemos es que hay mucha creatividad creativas. por el camino. Sí, sí. Nos queda ya 2 minutos para cerrar. A ver, ¿alguna reflexión? Comprender la afrodescendencia en México significa volver a leer la historia de México. No hay más. O sea, comprender hoy del por qué una persona afro está en las calles de la Ciudad de México, en Monterrey o en Guadalajara, que no netamente tiene que ser extranjero. Pero es difícil en este momento que todo mundo ya asimile la afrodescendencia nacional, porque la historia misma de México no ha permitido conocer esa afrodescendencia nacional. Entonces, en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, es seguir trabajando en la visibilización del tema afro, sin perder la cuestión cultural, pero también ya entrar aún más fuerte a lo que viene con el tema del reconocimiento, las políticas públicas y la manera en que se van a llevar a cabo esas políticas públicas, cómo se van a diseñar y que se tienen que diseñar de la mano de estas comunidades. No solo de las personas que están en Ciudad de México y no solo de los que están en Coahuila, ni de los que están en Guerrero, ni de los que están en Oaxaca. Esta es una cuestión en lo que hoy sí tenemos que hacer valer la palabra afromexicano, una cuestión general. Tatiana. No, ¿qué más se dice? No, yo en realidad solo resaltaría el punto de cómo hacerlo, ¿cierto? Cómo bajar la reforma constitucional y que signifique vigencia efectiva de derechos. Y yo creo que el cómo en cualquier tema étnico-racial y que tiene además como un panorama, un escenario de desigualdad profundo, tiene que ser desde abajo y desde los territorios. Y entonces creo que además el Estado mexicano está muy bien equipado para poder hacer eso a nivel federal y a nivel estatal. ¿Sí? Es usted haga una política pública desde abajo de verdad. Claro, con participación. Con ¿no? participación efectiva. Hay muy buenos ejemplos además en otros lugares de eso, cómo se puede hacer. Y fácil no es, ¿no? No es como, ay, voy a citar a un taller y no, eso no, ¿cierto? Digamos, tiene retos, pero sí creo que es la forma más responsable y jurídicamente rigurosa de hacerlo para evitar caer en estigmatizaciones que terminan en nuevas discriminaciones. Bueno, yo voy a ser un poquito políticamente incorrecto, me van a disculpar. Pero, digamos, yo a veces no soy o sea, pienso de una manera tan positiva como ustedes. A mí siempre me gusta más apostarle a la sociedad civil y a la comunidad más que al Estado y la institución, porque ahí es donde se inventa todo.
Y bueno, mi experiencia que tuvimos, y Abel también la comparte, en lo que fue el 20 Encuentro de Pueblos Negros que fue en la Ciudad de México, fue estar mendigando en las instituciones, fue estar pidiendo una cuestión casi ofensiva, de que te citan a una hora y te tienen esperando y a la mera hora no te dan el recurso. O sea, realmente, digamos, realmente el esfuerzo para generar el 20 Encuentro de Pueblos Negros fue un esfuerzo que realmente los organizadores, o sea, pusimos dinero, pusimos tiempo, salió el evento, fue hermoso ver a las comunidades por fin, o sea, volverse a encontrar, dialogar, empezar a llegar digamos, a puntos, digamos, en común, digamos, hasta la cuestión de pasarse los números de teléfonos. Digamos, esa es la cuestión que a mí me llama mucho la atención, que creo que ahí es donde, digamos, esta parte que a veces la institución no ve, de cómo la sociedad civil de alguna manera se organiza. Entonces, quizás yo pensaría un poquito que una apuesta podría ser también seguir apostando a la sociedad civil. La sociedad civil se puede organizar, lo tiene que hacer, son ellos los que lo tienen que hacer, no las instituciones. Digo, hay honrosas, o sea, sí hubo instituciones que nos apoyaron como COPRED, pero en la mayoría de los pasos, en la mayoría de los momentos, se los juro, fue estar mendigando. Yo me sentía a veces humillado, se los digo en serio, me sentía humillado en cómo nos trataban, y les juro que el evento, o sea, salió porque Dios es muy grande y salió el evento y qué bueno que salió, pero no, o sea, realmente eso se tiene que cambiar. Absolutamente, pues tenemos un enorme compromiso frente a nosotros, un enorme reto. Y bueno, pues nada más por ahora, agradecerles, Héctor, Tatiana, Abel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la Seguramente invitación. volveremos a tratar este tema en este programa. Y pues nos vamos, muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Es una